Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isás. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Amigos, buenas tardes. Estamos en el aire con Derribando Muros, el programa de la diáspora palestina en la Argentina. Queremos saludar a todos nuestros amigos oyentes. El equipo de Derribando Muros está recuperando un poco la salud. Estábamos ausentes con un poco de nanas, todo el equipo, la semana pasada. Por eso decidimos, para preservarnos un poco, mandar un programa, el último programa anterior al sábado pasado grabado, y algunos todavía siguen enfermitos. Tilda no nos acompaña hoy, de acá te mandamos un beso, un abrazo grande, Tilda, que te recuperes pronto. Está Cristina Sachedit con nosotros en el piso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Cristina, ¿cómo estás? Y Muy por bien. supuesto haciéndonos el aguante a la distancia, Martín Crudel y Virginia Vidal. En los controles hoy Walter Rojas, en reemplazo de nuestro compañero Sebastián Huarte. Nos podés seguir por Twitter como @derribamuros, por Facebook Derribando Muros, nuestro correo electrónico Derribando Muros. y el @hotmail.com, Cris, perdón. Sí. Y también pueden escribirnos a federpal@gmail.com. La www.radiografica.org.ar, el link de esta radio. Cristina, sábado 10 de agosto, Sí. algunas noticias como para empezar el programa de hoy. Apreciaciones generales. Primero saludamos a toda la comunidad islámica. Ramadán Mubarak, por la festividad del Ramadán. Kulam Tub Bijer, Ramadán Mubarak, por la finalización del sagrado mes del Ramadán. Y también hoy estamos recordando el 5º aniversario que se cumplió ayer de el poeta, por el mascarón de proa, le diría yo, de la poesía palestina, Mahmoud Darwish, que nos dejara hace 5 años lamentablemente en una sala de operaciones en Estados Unidos, en Houston. Y además, una triste noticia como argentinos, Sí. La muerte de Eduardo Falún, sí, directamente. Lo más grande que tuvimos como folclorista, ¿no es cierto? Un artista universal, no solo de la cultura nuestra, ¿no? Él se reivindica como un descendiente de sirios, aprendiendo toda esa vinculación con la tierra. La tierra nos hace a los hombres, nos hace directamente a nosotros. Es lo que expresó como herencia de su padre, ¿no es cierto? Y trasladada directamente a toda su familia, a Juan Falú, su sobrino. Y también conmemoramos que se haya iniciado el juicio por la muerte del hermano de Juan Falú, sobrino de Eduardo Falú. La muerte tan ignominiosa, ¿no es cierto?, a manos de un asesino como Bussi, directamente, que lo asesinó con un tiro
igual que a tantos otros, ¿verdad? Pero por fortuna los pueblos encuentran su justicia en las decisiones políticas de los políticos valientes. Exacto. Cristina, estamos próximos en unos días más, el miércoles, con las nuevas conversaciones de paz, entre comillas, entre el Estado colonialista de Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Y la verdad que nos preguntamos de qué paz estamos hablando, sí, cuando en definitiva, cuando hace muy pocos días el secretario norteamericano, Kerry, estaba en la zona, en Palestina, en Israel, inclusive en otros países de Oriente Medio, tratando de abrochar este acuerdo agarrado con pinzas realmente, que es lo que creemos, para poder llevar adelante estas negociaciones suspendidas, porque hasta tanto no se parara la construcción y la extensión del muro del apartheid y el muro de la vergüenza, la construcción de asentamiento de colonos en territorios palestinos. Es decir, son gestiones, lo dijo muy bien nuestra presidenta, ¿no es cierto?, al habilitar la conferencia en el Consejo de Seguridad, que las Naciones Unidas tienen una función, no solamente dictaminar, sino hacer cumplir los decretos. Y acá tenemos un caso flagrante de no cumplimiento de lo que se consolida en Naciones Unidas. Por un lado, ver que el mundo afortunadamente está ante una época de cambios, no un cambio de época, con respecto a esta problemática. Dentro del cambio de época se da esta visión diferente de incorporar CELAC y UNASUR, en el caso de CELAC como miembro informante Cuba, cosa que no había sucedido hasta la fecha, ¿no es cierto? Nunca. Y que habla de la necesidad de proponer respuestas nuevas a problemas que se vienen tramitando. Pero en el caso nuestro, en el caso de Palestina, la problemática está envuelta en el mismo tipo de marañas con las que se creó desde Naciones Unidas ese Estado de Israel. Es reproducir una lógica que fue improducente, una lógica que implica que lo que se quiere afianzar es la no negociación, porque por un lado se van a establecer para la seguridad de la paz, que la paz no es un concepto sino una concreción, conceptos que se debaten, no, son realidades que se tienen que tratar y que se tienen que tratar si ponemos la materia que hay que poner. Si no ponemos la materia que hay que poner, vale decir, retiro de los territorios, retorno de los refugiados, ¿no es cierto? La diáspora palestina. Parece mentira, pero por ejemplo, en uno de los viajes de Rodolfo Walsh al territorio, estipulaba en un índice sumario, ¿no es cierto?, en el momento en que hace ese viaje, hablamos directamente de los años 70 y podríamos retrotraernos a otro tipo de situaciones desde 1947, se habla allí, ¿no es cierto?, en el informe de Walsh, de 3 millones de palestinos despojados de su patria que cuestionan todo arreglo de paz en Medio Oriente. Es decir, están despojados de su patria, cuestionan un arreglo de paz ficticio después de la guerra del 67, después de la ocupación impresionante que se hace en el 47, después la del 67, después la del 73, hasta las últimas formas, ¿no es cierto?, del siglo XXI. En medio siglo, ese sionismo reemplazó la población árabe de Palestina por inmigrantes europeos. Lo hacía en los 70, lo sigue haciendo en los 2010. Claro, en el medio encontraron la panacea de los falayas etíopes, sí, y ahora, en pleno siglo XXI, están abrevando
en algunos países de Latinoamérica que como Perú, por ejemplo, como Colombia, o interponiendo directamente todo tipo de ayuda. Es impresionante considerar que el sionismo ayuda directamente en Chiapas, claro, no directamente a los originarios, ayuda lo mismo que en Colombia, ¿no es cierto? ¿A quién ayuda el sionismo en Latinoamérica? ¿A quién ayudó directamente en el periodo de terrorismo de Estado? A las dictaduras de Exactamente, toda Latinoamérica. exactamente. Entonces no puede solucionar el problema que tiene en el territorio palestino ocupado y brinda su ayuda, la misma ayuda que va a proponer de la embajadora israelí itinerante entre Argentina y Paraguay. Y Paraguay, ¿qué tipo de actitud tiene con esa ayuda que recibe? Directamente no hacerse presente en UNASUR, porque el compañero Maduro tendría que haberse aceptado, claro, ¿no es cierto?, por parte de Paraguay, como el representante que corresponde, porque estaba rechazada Paraguay. Hasta tanto no se llamara, claro, a elecciones, que en realidad primero era que se restituyera al presidente despuesto con el golpe de Estado que dieron, y después era el llamado a elecciones. Exacto. Por esa razón era que no se le permitía al Paraguay seguir conservando su claro, y entonces no se hace presente directamente en UNASUR, pero sí se hace presente como veedor directamente en esta Alianza del Pacífico, Paraguay en la Alianza del Pacífico, como un veedor. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que hacer Paraguay como veedor en la Alianza del Pacífico, que posibilita la negociación de UNALCA-Perimido el UNASUR? Entonces se habilita por el lado de la Alianza del Pacífico, el Tratado de Comercio Individual de cada país con Estados Unidos, denegando la posibilidad de participación en el UNASUR a sus legítimos representantes, ¿no es cierto?, que con Néstor Kirchner y Chávez y Lula, ¿no es cierto?, directamente habían determinado el no al ALCA. Bueno, todo esto se está reconstituyendo, o sea que el tema no es que lo dejan en el olvido, sino que siguen tramitando las mismas propuestas. En el mismo caso sucede con esta temática de Palestina. Palestina, una problemática que cada tanto pierde su hoja de ruta, pierde el tema de la paz, lo pierde directamente porque liquidan de un plumazo, ¿no es cierto?, a un líder israelí, y luego, después de un tiempo, cae la negociación que se estaba estableciendo, pero la vuelven a retomar después de un tiempo, sin antes advertir que los palestinos nos dedicamos a perder las formas de conseguir una paz duradera. Una paz duradera que es imposible bajo el tipo de imposición con que proponen la paz duradera. No podemos imponer una paz duradera imponiendo al mismo tiempo el predominio, claro, la expulsión de los originarios, ¿no es cierto?, la apropiación de tierra, absolutamente, de cultivos, ¿no es cierto?, y el reciclado de todo lo que significa, lo mismo que deploran supuestamente en países cercanos, ¿no?, como lo supusieron en Irak, como lo suponen en este momento en Irán, y directamente esto nos llevaría a una forma de mostrar, ¿no es cierto?, a nuestros oyentes cómo estas situaciones no son nuevas. La problemática, por ejemplo, proponen directamente que hasta que no se solucione el problema de Irán, no se va a solucionar el problema de Palestina. Es increíble. La propuesta que hacen. Lo que pasa es que la política que están llevando a cabo es de la satanización, la demonización. Exacto, una demonización de Irán después de haberse constituido directamente, porque hay un artículo de Juan Gelman que está en la contratapa de página 12 del domingo 7 de julio de 2013, donde Juan Gelman muestra la conexión nuclear secreta argentino-israelí
en el periodo que va de 1963 a 1966, antes de la guerra del 67, ¿qué hacía Israel? En lugar de cumplir con el tema de la partición de dos estados, que ahora, en los 2013, la quiere reflotar, esta idea de los dos estados, ¿no es cierto? Desde 1960... Con la Palestina ocupada, en casi un 87%, exacto, porque solamente estamos hablando hoy de territorios palestinos de menos de un 20% del territorio de la Palestina histórica, ¿no? Exacto. En ese momento estaban preparando lo que en la actualidad es otra de las zonas de conflicto, que es la zona del desierto del Negev, a donde quieren mandar desplazando directamente a más de 30.000 beduinos palestinos del desierto. Directamente los quieren desplazar a una zona que ya está directamente poblada, no solo por ejércitos mercenarios donde se entrenan, sino donde también tienen las bases y las reservas, ¿no es cierto?, de lo que es Dimona, que es el centro atómico de más de 200 cabezas nucleares, que desde 1963 al 66 se fueron edificando. Es decir, Israel en ese momento, ¿no es cierto?, no tenía organización nuclear en su territorio, pero lo estaba preparando. Pero los franceses muy diligentemente le montaron directamente todo lo que tenía que ver con la instalación nuclear. Primero se dedicaron a trabajar el tema bajo el concepto de seguridad, ¿no es cierto? Era necesaria la seguridad, las fronteras seguras para poder después determinarse a crear los dos estados, es decir, primero expulsión sistemática con limpieza étnica, luego instalación de energía atómica con fines bélicos, porque no tenía por finalidad, ¿no es cierto?, armarse nuclearmente para la paz. Lo que estaban buscando era desocupación de territorio para instalación de centrales nucleares. En ese momento se consigue, bajo lo que fue una exploración del desierto del Negev, esperaban encontrar los elementos necesarios, como no se consiguen en el territorio, porque hubiese sido carísimo el tipo de exploración, buscan en otros territorios. ¿Y dónde lo encuentran? En Argentina. Es interesantísimo ver, ¿no es cierto?, que bajo el gobierno de Ilias se establece directamente esto de la posibilidad de las reservas de uranio para poder instalar en ese territorio las bases nucleares. Es decir, se pide en ese momento que se hagan bajo sospechas fundadas, ¿no es cierto?, de que se estaba por obtener armas nucleares si se instalaba, que hagan una inspección otros países, por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y hasta la ex-URSS, que tenían sospechas fundadas de que Israel perseguía la obtención de armas nucleares. ¿Qué hacen las grandes potencias? Hacen muy poco, envían expertos a Dimona, que es la localidad donde se había instalado esta central nuclear, que dicen que no encontraron nada, pero a quienes les prohibieron el ingreso a la extensa instalación. Un funcionario del Foreign Office envía en 1964 una carta calificada de secreta. Ustedes saben que desarchivan lo que se considera secreto y en este momento ya nos podemos enterar de todo eso, al consejero de la Embajada Británica en Tel Aviv, y ese consejero informa que Israel y Argentina firmaron un acuerdo de venta a Israel de toda la producción argentina de uranio concentrado, que entrañaba el envío de 80 a 100 toneladas en 33 meses, y señalando ese embajador británico en Tel Aviv que Israel poseía ya la capacidad de reprocesar plutonio y de obtener el suficiente para construir armas nucleares. La ansiedad israelí por obtener uranio
sugiere motivos siniestros. Estos son los términos con que se expresa, Fernando, directamente este embajador. Entonces, Israel insistía en que su programa nuclear era de naturaleza pacífica. En un cable a la embajada estadounidense en Buenos Aires, que envía el Departamento de Estado en octubre de 1964, se recogen declaraciones del almirante Kislyak, de nuestro centro de energía, que los acuerdos con Israel solo tenían salvaguardias generales, es decir, que el uranio sería empleado con fines pacíficos y que Argentina no requería informes, inspecciones o verificaciones independientes para comprobar si era así. En tanto, la Embajada de Estados Unidos insistía inútilmente en conocer la ubicación del óxido de uranio argentino. El 2 de junio de 1966 recibía el cable de Departamento de Estado que ordenaba que se debía mostrar satisfacción por la inspección en Dimona y recordaba que entonces el secretario de Estado había señalado a Abba Eban, que era el contraparte israelí, que aparentemente Israel seguía una política destinada a crear ambigüedad sobre sus funciones nucleares. Exacto. Es impresionante, porque bueno, ese mismo espacio es el que ahora directamente se está utilizando para entrenamiento directamente de mercenarios cercano al Negev, ¿no? Como para potenciar lo que se llaman estas intervenciones absolutamente extrañas, ¿no es cierto?, a lo que sería cualquier proceso de paz con los árabes, y que se están directamente metiendo en territorio sirio, que se estuvieron metiendo en todos los demás territorios, directamente como una avanzada de la OTAN. Además brindando asesoramiento, ayuda técnica y entrenamiento. A ver, quiero rescatar dos cosas, Cristina, que era el mensaje claro del gobierno argentino en este rol dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que vos hacías mención a al pedido y a la exigencia de mediación en el tema palestino. Bueno, eso cambia, es decir, cambia esta forma, ¿no es cierto?, que veíamos en los 60 por una actitud de nuestra presidenta en la que directamente explica que si seguimos con el mismo tipo de imposiciones de veto por parte de las potencias, es imposible que se siga pretendiendo llegar a ninguna conclusión coherente de una lógica por la paz. El mismo rasero que emplea Gran Bretaña con respecto a nuestras Islas Malvinas. Y ahora también las aberraciones en Gibraltar, claro, de las que España no dice mucho en este momento. Pero que el pueblo en España, sí, además de estar reclamando la renuncia del gobierno por todas las tropelías que está cometiendo y las estafas que se van decantando, están empezando a reflotar el tema de Gibraltar. Otra cosa que me gustaría resaltar lo de era... la mediación es importante, porque el mundo está caminando hacia una visión, tiene que ver un poco con el mesianismo histórico, si se quiere, ¿no? Pero entramos en la lógica de las mediaciones. Los gobiernos intentan formas diferentes a las de los enfrentamientos y bueno, optaron por las lógicas de las mediaciones. Es lo que expresó la presidenta en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y es lo que se trata de establecer. Pero las negociaciones sobre Palestina implican mediaciones muy sui generis, muy especiales, ¿verdad? Porque son mediaciones que vienen muy amañadas. Absolutamente amañadas. Es algo que generalmente ocurrió muchas veces y algunos estamos un poco espantados, como decimos en el campo, con el tema de ciertas negociaciones y desde qué acuerdos empezamos a conversar. Por eso es que hubo algunas
algunos cuestionamientos dentro de la sociedad civil palestina, y esto también tenemos que decirlo, porque son en definitiva cuestionamientos a la dirigencia de un pueblo que está bajo ocupación hace 65 años. El otro tema, antes de, ya estamos llegando casi a la pauta comercial, Cristina, era la postura del gobierno argentino de que la República Argentina es un país libre con el uso del uranio enriquecido para fines pacíficos únicamente, y esto está dejado en claro expresamente en las Naciones Unidas, ahora en particular que estamos cumpliendo el rol dentro del Consejo de Seguridad. Vamos a hacer nuestra primera pauta comercial y vamos a la vuelta, vamos a escuchar al Mohammad Asaf. Sherman. Fatwa Tucan en Derribando Muros. ندانا الأرز ردينا نعملوها العتيد بكل إخلاص لازم هل نعملوا ندانا هل ندانا الأرز ردينا نعملوا العتيد بكل إخلاص نعملوا اسم لبنان اسم لبنان واجبنا نعملوا تخير تعلقوها برهان والزينة لبست خلخالة وصارت تتفاهم حالها والزينة لبست خلخالة وصارت تتفاهم حالها كل ما تتلاقى بخيال قله يا خيال انسان كل ما تتلاقى بخيال خيال انسان والفرس بدها خيالة وقفت بالساحة تتغندر تلعب بالسيف وتتمطر وقفت بالساحة تتغندر تلعب بالسيف وتتمطر وقلبي الخيال يتمرمر وهي عم بتلوح بشالة وقلبي الخيال يتمرمر هي عم بتلوح بشالة كل ما تتلاقى بخيال قله يا خيال انسان خيال انسان والفرس بدها خيال Escuchábamos, Cristina, a Mohammad Asaf, palestino gazatí,
que ganó hace poco tiempo, nomás hace 45 días aproximadamente, el festival Arab Idol en Beirut, y casualmente este tema que escuchábamos, Mohatma lo brindó en una de sus presentaciones, casualmente haciendo mención a esa bella ciudad capital del Líbano que es Beirut. Hoy decíamos al comienzo que estábamos recordando, como a mí me gusta llamarle, el mascarón de proa de la poesía palestina, a Mahmoud Darwish, que hoy está cumpliendo 5 años de su fallecimiento, y hay una pequeña estrofa de su poema Para nuestra patria que dice: para nuestra patria, próxima a la palabra divina, un techo de nubes; para nuestra patria, lejana de las cualidades del nombre, un mapa de ausencia; para nuestra patria, pequeña cual grano de sésamo, un horizonte celeste y un abismo oculto. Y esta introducción de este poema de Mahmoud Darwish, Cristina, hermoso por cierto, nos pinta de alguna manera lo que le pasó a él siendo un joven adolescente palestino, que cuando fue la partición de su tierra por Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel en mayo del 48, fue deportado de su tierra. Él había nacido en el año 1942 en una aldea, El Birwa, en Cisjordania, y pensó que era por poco tiempo. Él y sus padres pensaban de que ese viaje, hasta si se quiere de paseo entre comillas, iba a ser por poco tiempo, y cuando volvió años después de su largo exilio, El Birwa era una de las 531 aldeas que el Estado de Israel borró del catastro de Palestina. Por eso es que... Borró del catastro de Palestina significa absolutamente ocupación. Exactamente. Ocupación por parte de extranjeros, porque ni siquiera eran los nacidos Exacto, en el exactamente. lugar, ¿no es cierto? Y justamente cuando Darwish retorna a Palestina, siendo joven, estoy hablando porque no me refiero a la última época que se asentó en Ramallah y de ahí partió a Houston a esta operación de corazón abierto donde falleció. Decía, empezó a participar en talleres literarios, en festivales, y casualmente un poema que está muy popularizado no solamente en Palestina, sino ya en todo el mundo árabe, que es el poema Carnet de Identidad, que la primera estrofa reza: escribe que soy árabe y tengo el pelo negro y los ojos castaños, que tengo 8 hijos y el 9º al llegar el verano. Era un poema que él decidió crearlo, escribirlo, a raíz de uno de los controles a los que era sometido por el ejército de ocupación, en uno de los pocos puntos de controles que había en esa época, cuando un soldado israelí europeo, en esa época eran europeos, ahora son europeos, aunque latinoamericanos, porque hay muchos que forman parte del gobierno, del ejército de ocupación, que son de nacionalidades de nuestra América Latina. Sí, muchos argentinos. Muchos argentinos, muchísimos, exacto. Más de 80.000. Cuando le preguntó de qué nacionalidad era, él dijo: soy árabe. ¿Cómo dices? Soy árabe. Esta es una anécdota que él la recuerda en una larga entrevista con 2 periodistas de origen, periodistas franceses, uno de origen palestino y otro de origen libanés, en Francia, en un encuentro en una feria del libro. Y este recordatorio de Mahmoud Darwish, de su obra literaria, de sus poemas, es más, de muchos poemas de la resistencia palestina, porque la resistencia palestina se abrevó en muchos de los poemas de
de Mahmoud Darwish y de tantos otros, de Fadwa y de Ibrahim Tucán, y de tantos otros que conocemos. Queríamos recordarlo desde el afianzamiento de la cultura, de la identidad cultural y de la identidad nacional de un pueblo. Hace unos programas atrás recordábamos el asesinato de otro, el literato, a manos del sionismo en un atentado justamente en el Líbano, en Beirut, de Ghassan Kanafani, y casualmente este tipo de luchadores contra la ocupación, contra la colonización, son a los que apunta el sionismo, el imperio, porque son los que marcan de alguna manera la raigambre de la identidad claro, de un pueblo, ¿no? Claro. Queríamos recordarlo y justamente vino bien el poema que recita en el intervalo la querida Laura, que es un poema de Mahmoud Darwish. Sí. Te dejo la palabra para que vos nos alimentes un poco más de Darwish, Cristina. Sí. Directamente, no tanto de Darwish mismo, sino como las repercusiones, ¿no es cierto? Porque la problemática de la tierra ocupada y la mediación, como decíamos recién, ¿no? La mediación, si la llevan adelante directamente los gobiernos, tiene una forma de ser encarada o de ser conducida, pero cuando el gobierno de Israel determina que la mediación va a estar en manos de quienes ellos consideran que son los directamente recipientarios de las colonias. Los colonos. Sí, los colonos. ¿Qué tipo de garantía puede tener? Es decir, un pueblo ocupado que para la mediación va a contar con que los que lo ocupan sean los que le tengan que ceder la tierra. Es absolutamente improbable. Primero, no hay un Estado por Pero parte además de Palestina. La ocupación además es doble, porque estamos hablando de la ocupación posterior a la partición y a la creación del Estado de Israel y a la segunda ocupación en los territorios palestinos por estos colonos que van a expulsar a los palestinos donde siguen estando afincados desde siempre, aún después de la creación del Estado de Israel, para expulsarlo, como tú dices, fuera de Cisjordania, al desierto del Negev, por un lado. El doble rasero, Cristina, que vemos y observamos en Inglaterra con respecto al rol que les atribuyen y le indilgan y le responsabilizan a los kelpas, que también trajeron de un territorio que no es el originario ni mucho menos, claro, que transpolados. los implantan, son las políticas de limpieza étnica con las que procedió siempre el terrorismo de Estado. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, no es el gobierno de Jerusalén, dicen directamente, sino los colonos judíos de la región y sus representantes en funciones oficiales y extraoficiales, ¿no? ¿Cuál sería la contrapartida en el caso de Palestina? ¿Quiénes serían directamente los representantes en funciones oficiales y extraoficiales que tendrían que negociar por mediación, ¿no? ¿Mediación de qué Estado? ¿No? No hay Estado palestino. ¿Cuál es la representación? Claro. En un momento determinado impusieron directamente la necesidad de que se democratice Palestina y que haya votación. Es decir, votación en un territorio ocupado. ¿Cómo se consigue un planteo de democratización a donde se tiene que llegar para luego aspirar a la paz? ¿No? Y aspirar a la paz para que se pueda crear un Estado. O sea que es el revés, es la lógica del revés. Y además, con el agregado de autorizar 1.000 nuevas viviendas y... Sí, simultáneamente. Simultáneamente, en pleno proceso. Las charlas van a efectuarse el próximo miércoles, dentro de 4 días, y ya hay autorizaciones por parte del ministro Benjamín Netanyahu a la construcción de 1.000 nuevas viviendas en la zona periférica
lo que vendría a ser el Gran Jerusalén. Y quería comentarte un dato. En el primer semestre de este año 2013 se incrementaron a 7.000 colonos israelíes en territorios ocupados, en territorios palestinos. Y de esto no solamente Israel no habla. No, pero en realidad es la política de siempre, porque siempre funcionaron sobre lo que ellos llamaban le fait accompli, los hechos consumados. Una vez que los hechos están consumados, nadie puede venir a protestar. Es decir, vamos corriendo cada vez más las fronteras hasta que sabrá cuáles son las fronteras seguras. Nunca podrán tener la seguridad los palestinos de que han llegado al esquema de seguridad que pretenden los israelíes. Los israelíes pretenden directamente todo el territorio, porque no quieren ni tienen la intención de construir un Estado. Y que haya voces disidentes que después votan como votan, o lo que votan directamente no se representa después en los gobiernos, aunque sean voces disidentes, no tienen la suficiente fuerza, porque cuando adquieren la fuerza suficiente aparece un redoble de apuesta a favor de los colonos. Es decir, en el último de los modelos, ¿no es cierto?, de posibilidad de organización de qué hacen con los colonos y qué hacen con los ocupados, comenzó un intento de cambiar las tierras, ¿no es cierto?, que ocupan, porque dicen que es un territorio ancestral. ¿Ancestral respecto a qué? Respecto a un mito fundante, que está avalado por, si crees lo que te dice la Biblia, entonces sos pueblo elegido, y si sos pueblo elegido te toca todo lo que Dios te dio en un acuerdo espurio entre Dios y alguno que escribió lo que escribió, o directamente, es decir, y bajo ese aspecto todos los demás tienen que seguir, por un lado, la línea de la creencia, ¿no es cierto?, y con lo cual terminás en un Estado judío, creyente, y el resto de los que no participan de eso terminan con decretos o hechos consumados de gobiernos que funcionan con políticas que no son de inspiración divina, sino que son y que son rechazados directamente por muchos, pero no lo suficientes como para que la situación pueda entrar en reflexiones de negociación posibles. Todas estas son imposibles. Claro, pero siguiendo este hilo del razonamiento, Cristina, para que esto sea viable como Estado judío, que es lo que pretende Israel, que si se es le judío reconoce. no es democrático. No, claro, por supuesto. O es judío o es israelí. Pero bueno, esta es la pretensión que tiene. Por eso es ficticia la lógica. Israel. Se necesita la mayor cantidad de territorio posible. Exacto. Y la única forma de contrarrestar que los judíos no son mayoría, y además nunca lo fueron en Palestina, hay que deshacerse de los palestinos. Claro, es decir, hay que aniquilarlos, como diría cualquier terrorismo de Estado que se haya impuesto en la década de los 50 en adelante, que es la misma que sigue Inglaterra. Bueno, lo hicieron durante décadas, lograron retirar los colonos que tenían en la Franja de Gaza y condenaron hoy a 1.650.000 o 1.700.000 palestinos que sobreviven en la mayor cárcel a cielo abierto, que es la Franja de Gaza, y ahora están tratando de hacer lo mismo con los palestinos de Cisjordania. Claro. Y lo que es terrorífico, lo que me parece a mí terrorífico, es el silencio cómplice de la comunidad internacional, salvo algunas excepciones muy particulares. La ejecución de esta limpieza étnica que cada día se profundiza y que le van encontrando los atajos para ganar, como yo suelo repetir a veces, ganarle tiempo al tiempo. Es lo que están haciendo. Es lo que directamente. Ellos suponen que esto va a ir muriendo por inanición de convicciones, y es lo que directamente no van a conseguir jamás de los pueblos. La resistencia de los pueblos va a triunfar. Esto es un hecho inevitable, ¿no es cierto? Cristina, te invito, vamos a escuchar Nací en Palestina, que de alguna forma
va a ser un poco el cierre de este segmento del programa. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. Con mi dedo hecho el fuego, con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. Mandi mekan, mandi şezler, mandi şefler. من ايديا نصنع نار، من قلبي البلاد نجرح ونطرح زين. مولود في فلسطين، مولود في فلسطين. ما عندي مكان، ما عنديش اسماء، وما عنديش No tengo lugar, no tengo paisaje, yo no tengo patria. Con mi dedo hecho el fuego, con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón lloran. مولود في فلسطين، مولود في فلسطين. ما عندي مكان، ما عنديش اسماء، وما عنديش بلاد. تاريخي عمره ما يتنحى، pero mi historia no se puede olvidar. Me olvidé de comentar hace un momento, cuando presentábamos a este cantante gazatí, Mohammad Asaf, que el ejército y el gobierno de ocupación le permite que pueda trasladarse de la Franja de Gaza, que es donde él vive y estuvo viviendo hasta que fue el festival en el Líbano, que abandone la Franja de Gaza y que puede trasladarse a vivir a Cisjordania. Bueno, porque intentan que Cisjordania sea más o menos, hay toda una política, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno de Israel no gobierna, sino que tiene delegados. Por ejemplo, hay un delegado, ¿no es cierto?, que sería el llamado ministro de Vivienda por el partido Casa Judía, que a través de estos representados que tiene, que son los colonos, una forma de organización, ¿no es cierto?, que es mejorar las condiciones de vida en Cisjordania,
Cisjordania viene a quedar en un sector de lo que son los territorios, ¿no es cierto? Y Gaza queda en el lado opuesto y de cara al mar, cercados por todo lo que significa el control militar. Y entonces ese pasaje que se da por carreteras que son unas para palestinos, otras para israelíes, lo cual nos revela el tipo de jerarquías que tienen, 4 ciudadanías, de 3 tipos de carreteras, etcétera, etcétera. Como el apartheid sudafricano, sí, pero mejorado. Peor todavía, ¿no es cierto? Mejorado. Porque es las posibilidades se ven cada vez más lejanas. Bueno, entonces este canciller de los colonos propone directamente que se tenga un tipo de privilegio en las zonas de Cisjordania, ¿no? A donde mandan para ver si engatusan directamente a los habitantes de la Cisjordania con mejoras de tipo económico para marcar más las diferencias con los que están en la zona de Gaza, ¿no es cierto?, y no pueden salir, pero que van a tener mejoras, no acosarlos tanto, darle algún tipo de derechos, ¿no es cierto?, mínimo. Entre los derechos, de ninguna manera puede estar el derecho a elegir, ¿no es cierto?, y a ser elegido, sino que va a ser una población que va a estar dentro de la fuerte presencia de colonos, y directamente, si quisiesen en algún momento, ¿no es cierto?, atenerse a esas ventajas que se les da, perfectamente pueden seguir en ese territorio, porque para la autodeterminación, es decir, constituirse como Estado, directamente eso no lo van a tener nunca. Si quieren constituirse como Estado o como autodeterminación, ¿no es cierto?, y aspiraciones nacionales, eso se lo tienen que buscar en Jordania. No puede ser en el establecimiento de lo que ellos llaman sus fronteras. Terrible. Terrible. Estamos llegando al final, Cristina. Vamos a convocarlos para el próximo sábado, una vez más, cuando le demos la bienvenida a Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina, y nos vamos escuchando a Saman Band con María. Gracias, Cristina. Nos vemos, Dios mediante, hasta el sábado. Gracias. A votar. ماريا بنت فلسطينية تربت بعز الحرب القصف والأسية دين اخلق فيها روح الحياة كل يوم جديد مع انه نفس القصة نفس اليوم بيضل يعيد شلالي ماريا اخدوها من امها وابوها طلوا ارض رموها وزلوها خلوها ترمي حجارة بايد تروي الارض بدمها مع امنا عطشانة للحرية تمحي همها متخبي الدموع فيها شايف حزني بعينيها متخبي الدموع فيها